Excalibur, Excalibur, es, según la leyenda, un libro que vuelve loco a quien lo lea. Su autor, Lafayette Ronald Hubbard, creador de la cienciología, declaró en 1948 que el libro le fue inspirado durante los 8 minutos en los que estuvo clínicamente muerto durante una operación. Excalibur es un libro real que no ha sido publicado, pero que circula entre algunos iniciados en la cienciología. Su contenido está relacionado con una especie de saber absoluto, la clave de la existencia humana. Hubbard hizo circular Excalibur entre sus amigos íntimos. Todos cayeron en una especie de frenesí estático al desandar sus páginas, y algunos, de hecho, fueron internados secretamente en diferentes manicomios. Esta es la razón por la cual es el único libro del creador de la cienciología en no haber sido publicado. ¿Cuál es el contenido de su libro? Excalibur es un compendio que todas y cada una de las claves que darían respuestas a los enigmas que siempre han convivido con el ser humano. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe un Dios? ¿Cuándo comenzó el mundo? Sin lugar a dudas, se trata de una obra que comprende en sus líneas un saber muy cercano al absoluto, al todo. Porque es el libro que vuelve loco a quien lo lea, leyenda porque su autor hizo circular la obra entre su círculo íntimo de amigos y allegados. Ante su sorpresa, estos fueron víctimas de una especie de locura o frenesí desmesurado al leer el contenido. Estas personas fueron ingresadas inmediatamente en diferentes manicomios, y, en consecuencia, Excalibur nunca fue publicado, ya que se trató de ocultar el escándalo. A pesar del peligro que supondría leer Excalibur, es innegable que nos encontramos ante la Sagrada Biblia de la cienciología. Precisamente por ese motivo, y pese a que se aleguen motivos de seguridad colectiva, resulta incomprensible que la propia cienciología censure Excalibur a muchos de sus adeptos, quedando el libro única y exclusivamente accesible para unos pocos elegidos. Hubbard asegura que, cuando le compraron su manuscrito, la gente que lo leyó enloqueció o bien se suicidó. Asegura también que un editor literario se encontraba sentado en una oficina esperando a que un lector le diera su opinión sobre el libro. El lector entró por la puerta, lanzó el libro contra el escritorio, y se lanzó por la ventana. Los propósitos para escribir este libro son: 1. Para que la información, la tecnología y la verdad no se pierdan. 2. Para que se relajen las confusiones y controversia acerca de esos 3 puntos. 3. Para que esas verdades puedan ser rápidamente asimiladas y aplicadas siendo claramente resumidas en un volumen. 4. Para que tanto la comprensión como la aplicación de esas verdades sean claramente diferenciadas de las actividades sociales de una iglesia materialista y mal guiada, con la cual han sido previamente asociadas. 5. Para que la dignidad, respeto y decencia asociadas por derecho a la misión de la autorrevelación sean justamente restauradas. 6. Para que aquellos que quieran mejorarse a sí mismos y a sus congéneres cuenten con la verdad y la tecnología para lograrlo. 7. Para que la información y los conjuntos de datos adecuados estén disponibles para cualquier individuo que desee situarse por encima del aparato social, religioso o del mismo fango personal. 8. Para que sean identificadas las trampas a lo largo del camino de ascenso. 9. Para que aquellos que por ignorancia han deshonrado el campo de la misión por la verdad no caigan de la gracia eterna. 10. Para que aquellos que por malicia han deshonrado el campo de la misión de la verdad sean conocidos por lo que son y por la degradación de la que provienen. 11.
Para sugerir que la inmadurez no sea tolerada en los campos de la misión de los adultos. 12. Para sugerir que una vida basada en la verdad sobrepasa a una vida basada en mentiras. 13. Para advertir a uno mismo en contra de uno de los más sensacionales infiernos existentes, como una alternativa a las corrientes principales para la autorrealización. 14. Para terminar con la carnicería espiritual en el nombre de la investigación de los muy ingenuos y estúpidos prisioneros de ellos mismos, quienes se han escondido detrás de un grupo cobarde. 15. Y finalmente, para que aquellos que dieron sus vidas para que la información pudiera salir a la luz algún día no hayan vivido o muerto en vano. Dedicatoria. San Juan, 21. Supongo que el mundo no podría contener todos los libros que deberían ser escritos. Tal vez existe una posibilidad infinitesimal de vida en armonía, es decir, que haya sido escrito por el cuerpo principal de Z, vida, de la humanidad en el planeta Tierra. Si este común denominador existe y si pudiera o debiera interferir en las arenas de caos de los asuntos de la humanidad, es una especulación que solo el lector será capaz de resolver. Después de leer este libro, dado que en muchas leyes en Texas, California, considera como delito grave el prometer la mejora tanto de la salud como del funcionamiento del cuerpo, por este medio renuncio a tal sugerencia o interpretación. En esta obra el autor solo hace un recuento de sus observaciones personales, de sus especulaciones y opiniones en relación a la lectura del registro acásico, y sus propias experiencias no pretenden reclamar que tales aplicaciones de tecnología, procesos o técnicas sean útiles para el diagnóstico, tratamiento o prevención de ninguna enfermedad, o que tengan ninguna utilidad más allá de un apoyo religioso de tipo personal, de práctica y desarrollo personal. Los estatutos criminales que prohíben la cura y la libre opinión acerca de la cura son un fenómeno fascinante. Con tales estatutos, la humanidad se habría negado el beneficio de la crucifixión de Cristo I. Veamos qué otras cosas maravillosas y ocurrencias producen tales leyes. Podría ser que la verdad y las religiones verdaderas han estado en la clandestinidad por miles de años. Examinemos algunas de las verdades tal vez relevantes en el registro acásico. 1. Sarcasmo del autor. Excalibur Revisited Jeffrey C. Filbert. 12. Este libro está dedicado a la bondad en cada uno de ustedes, por la cual la raza puede continuar para ver en el futuro un mejor día. Mi búsqueda personal de la verdad me llevó del cristianismo a la historia, a la literatura, a la metafísica, al humanismo científico, el cual vi tornarse decadente y contra todos los hombres. Luego me dirigí hacia mi propia tecnología científica y metafísica, luego a la psicología industrial de vanguardia y luego hasta el borde de las ciencias ocultas. Y de la síntesis de todo eso al final tuve suficiente, porque tenía todo y todo encajaba. Excalibur Revisited Jeffrey C. Filbert. 13. Introducción y clarificación. Definición. Registro acásico, Akashic Record, es ese registro de todos los eventos y todos los pensamientos de cada individuo, y los de la raza colectivamente, pasados, presentes y futuros, existentes en el siguiente plano de existencia por encima del plano físico, 4 grados plano astral, accesible por cada individuo que ha conseguido el 4 grados nivel de maestría, o arriba en los 12 niveles de maestría referidos en las varias leyendas y religiones orientales, tibetanas y lemurianas.
Definición: verdad es o que está de acuerdo con la experiencia, hechos o realidad. Conformidad con los hechos, seguro, no falso, conforme a una regla original, patrono. Estándar: exacto, preciso, certero, correcto. Clarificación: esta lectura y recuento del registro acásico es solamente la narración de lo que el autor vio a ese respecto, y por lo tanto solo él y el registro son responsables por él. Contenido de este texto. Copyright: el copyright de Akashic Applications of Science Theology Copyright, reservados todos los derechos de representación, domésticos y en el extranjero, como una aplicación científica. Estándar: está definida dentro de este texto en su total extensión y puede ser resumida como la aplicación delimitada por medio de la cual, cambios en la resistencia eléctrica del cuerpo 2. exceden de manera cuantitativa todos los KPIs de cienciología/dianética, ya que permiten un cambio personal desde un mínimo de 10 y hasta un máximo de 100 veces superior a lo que ofrecen esos KPIs de cienciología/dianética, y por lo tanto proveen mejoría de la persona. Primera publicación 1982. Copyright: Jeffrey C. Filbert, como autor de este texto y propietario del copyright mencionado arriba, de una tecnología propia de aplicación científica exacta y verdad propia. Como está definida en este texto. Primera publicación 1982. De los más de 25 millones de palabras de especulación filosófica, técnica, teórica y religiosa cubiertas en los diferentes KPIs de Harvard sobre dianética y cienciología, menos del 0.5% tienen alguna orientación o proximidad a una aplicación funcional del tema, o sea, menos de 125,000 palabras son verdaderas. Aproximadamente la mitad de esa cantidad de información es verdadera, con la otra mitad estando peligrosamente cerca. Tal vez de manera intencional o por un azar accidental, la mayor parte de este texto se relaciona para delinear la cuarta parte verdadera de este 1% y corrige la otra cuarta parte de ese 0.5%. Los 25 millones de palabras dentro de dianética, cienciología y los escritos de Harvard cubrieron todas las bases posibles, todos los puntos de vista y todas las posibilidades filosóficas disponibles de todo lo registrado, e incluso de algunas culturas secretas en Oriente y Occidente. Existen antiguos documentos fuente para cada idea y para cada punto de vista, cubiertos bajo esos KPIs. De esta manera, las clarificaciones, codificación y corrección de este resumen del banco filosófico de datos del planeta Tierra, para la cuarta parte del 1% de eso que estuvo correcto, es un paso lógico en la evolución y progreso de la ciencia. 2. Una medición registrada de estrés mental desintegrándose. Excalibur Revisited Jeffrey C. Filbert. 14. Hay muy poca o ninguna evidencia para soportar la idea de que ese 0.25% fue puesto intencionalmente y que el otro 99.75% fue publicado accidentalmente contra su voluntad y mejor juicio. Existe una evidencia abrumadora de que él y su grupo piensan que todo es verdadero y por lo tanto ha sido registrado de manera desquiciada, como lo es el dar copyright a todas las ideas recibidas en documentos que pueden ser verdaderas. Sus instrucciones a su Guardian Staff, lo cito. Cuando esté en duda, regístralo bajo derechos de autor. Cuando los copyrights reducen, restringen y disminuyen la libertad de expresión, al igual que la investigación,
publicación e intercambio de ideas, entonces ya no están al servicio de los hombres y de la sociedad. Aún no se ha hecho ningún daño al dar derechos de autor a la presunta sabiduría de todas las sociedades y a la barbarie, en un intento de bloquear y controlar verdad filosófica de naturaleza religiosa. Sin embargo, la ejecución de dichos derechos en una fecha futura constituiría violaciones al credo establecido en las mismas iglesias, a la Constitución de los Estados Unidos y al hecho obvio de la vida relativo a que ningún hombre puede darle copyright a la verdad misma. Uno puede darle copyright a la interpretación, descripción, explicación o ilustración de la verdad, pero uno no puede darle copyright a la verdad misma. Eso es imposible, ya que la verdad no solo pertenece a la gente, sino que existe en toda la gente. Ya que el resultado final de demasiadas leyes es ninguna ley en absoluto, el efecto final de cienciología, dianética y los escritos de Hubbard es que nadie vivo, incluyendo a Hubbard, puede encontrar una tecnología completa que sea extraíble, lógica, heurística, probada, demostrable, relevante, funcional, digerible y sinergética en todos sus escritos. Algunas partes, como en el 0.25%, sí cumplen con esto pero no en su totalidad. El 99.75% está en contradicción directa con el 0.25%. Así que el resultado neto es una controversia y misticismo. En lugar de una verdad demostrable, científica y basada en hechos. Alexander Pope dijo que un conocimiento pequeño es una cosa peligrosa. Pequeñas partes de conocimiento que funcionan son más peligrosas. La verdad completa es algo seguro, con solo verdades parciales se origina el deseo de contribuir y se crea la esperanza. Con la verdad completa se origina el juicio, la inteligencia y la aplicación. En un experimento real, probablemente encontrarás la misma relación, 12 y 25% de verdad y 99.75% de mentiras, en prácticamente cualquier persona, libro o periódico que escojas. Hubbard ha asegurado repetidamente a sus lectores que él solo es humano y obviamente ha hecho una labor minuciosa para demostrar que eso es cierto. Los derechos de autor teóricos de la dianética y cienciología Hubbard no están cuestionados. En este momento, aunque debe observarse que han registrado bajo derechos de autor verdades evidentes por sí mismas. También han registrado bajo derechos de autor, ideas, métodos, sistemas, procesos, conceptos, principios, descubrimientos y dispositivos, ninguno de los cuales son elegibles estatutariamente para ser protegidos bajo derechos de autor. Aún está por verse si los tribunales legislarán que un hombre puede legalmente darles derechos de autor. Es contra la ley el que cualquiera pueda dárselos. Uno puede dar derechos de autor a una descripción, explicación o ilustración de ellos. El 1 de enero de 1978, el Acta de Derechos de Autor de 1976, título 17 del Código de los Estados Unidos, entró en vigor aclarando esto. Excalibur Revisited Jeffrey C. Filbert. 15. Totalmente. Continúa siendo irrelevante si los tribunales fallarán en un futuro para que otro hombre pueda legalmente registrar bajo derechos de autor aplicaciones de filosofía religiosa. En tanto que ambos hombres reclamen autoría de verdad universal de naturaleza religiosa, evidente en sí misma, y ambos reclamen que el trabajo fue libre y que había que mantenerlo. Así, entonces la apariencia de controversia es improbable ya que revelaría que uno de los dos
Hombres estaría mintiendo acerca del trabajo supuestamente libre. Yo asumiría que hay un lugar en la historia para ambos, para figuras populares y religiosas y para especialistas de aplicaciones técnicas. La transición desde la calesa de caballos al automóvil no requirió litigio relevante. El progreso tiene lugar, es natural. La respuesta productiva neta de la sociedad con respecto a los trabajos de L. Ron Hubbard ha sido mínima o inexistente. La sociedad ha visto en el culto que 95% de sus miembros llevan a cabo tareas administrativas y menos del 5% son consultores religiosos. De esos que están entrenados para dar el asesoramiento religioso, menos de 1 en 10,000 lo están haciendo. La sociedad no ha visto ese muro de escritura. La insistencia de Hubbard de que todos los que están fuera de la Iglesia son incapaces de ninguna conciencia libre volitiva o de ninguna conciencia elevada, ha contribuido sustancialmente a la total no aplicación de todas sus teorías, salvo las de nivel inferior. Engañado por la falsa consideración de que él sabía o tenía la tecnología correcta y que estaba rodeado solo por individuos pagados por sus enemigos, y embotado por más de una década con medicamentos y drogas pesadas y abrumado por la vanidad, produjo una gran cantidad de escritos, 99,75% de los cuales están completamente en el error. Y aún el 0,25% de verdades correctas lo llevaron a él y a la Iglesia a altos niveles de notoriedad, controversia y publicidad subsecuentes. El interés del público en esto es visiblemente asombroso. Hubbard eligió ser el Fabian 3, y debido a sus propios errores técnicos y de desempeño, supuso equivocadamente e insistió que el muy prometido estado de OT era inefectivo. Operating Tetan, un estado de libertad espiritual en donde una persona puede causar efectos sin tener que usar un cuerpo. Más aún, él concluyó que una organización salvaje y paramilitar tendría que poner ética dentro en el área planetaria local y que eso tomaría 1 billón de años. La ética es puesta dentro cuando la tecnología no funciona. La tecnología no funcionó porque se utilizó ética incorrecta como una solución encubierta para quitarse de encima a grupos hostiles. Hubo sustitución y exclusión para cubrir errores y hechos técnicos. La horrible verdad fue que su tecnología no funcionó como se prometió y él trasladó la hostilidad de su frustración hacia grupos de poder externos, como los gobiernos. De ir hacia la meta de un ser libre a ir en contra de esa meta, es parte del núcleo de una mente reactiva de estímulo-respuesta. Técnicamente, esto se denomina una masa de problema de metas, GPM, 4. En este texto se han clarificado los errores técnicos y de filosofía básica que el 3 Fabian, adjetivo, que prefiere maniobrar con dilación y hostigamiento en lugar de luchar abiertamente. 4 Masa de problemas de metas, 1. La meta ha sido frustrada por eones por fuerzas opuestas. La meta señalaba en una dirección, las fuerzas opuestas señalaban exactamente en dirección opuesta y en contra. Si tomas un par de mangueras y apuntas cada uno de sus chorros uno contra otro, sus chorros no alcanzarán las puntas de la manguera contraria, sino que chocarán uno contra otro a la mitad del aire. Si se mantiene así las dos. Excalibur Revisited. Jeffrey C. Filbert. 16. Cometió. No así los 500 errores técnicos específicos. No es mi propósito corregir la tecnología de Hubbard. Mi propósito es definir y detallar la aplicación científica verdadera del pensamiento religioso tradicional. Hubbard,
por medio de la Iglesia de la que él mismo se desvinculó, y de la que tiene una ganancia neta de 8 a 9 dígitos, se autoproclamó con la tarea no solo de poner ética dentro a todos en la sociedad, ya sea que quieras o no, sino además de algo más de cerrar la puerta a la aplicación incorrecta. De hecho, él ni nadie en su grupo se acercaron nunca a descubrir cuál era la aplicación correcta. Por mucho que odie complicar la situación con hechos, esos son los inevitables hechos del asunto. Son inevitables para los hombres sinceros. Son iludables para mentirosos de oficio, para los partidarios del grupismo 5 y para los que dan la clase 6. Los mercados de moda y esperanza y los de la verdad son mutuamente excluyentes y generalmente son incompatibles. Es del interés de cualquiera que no quiere que se ponga ética dentro en él ni en su familia, como un sustituto para tecnología incorrecta y por lo tanto no funcional, el que la tecnología y aplicación correcta sean encontradas y publicadas y que sean mantenidas bajo otro copyright, de manera que sea resuelto el problema subyacente de la tecnología y sus subsecuentes y peculiares soluciones, pero aún más importante, que la verdad prevalezca por sobre las mentiras y que se termine el abuso continuo sobre la filosofía religiosa correcta, sobre la tecnología correcta y sobre el servicio y entrega correctos, y de mayor importancia, que se defina la continua carnicería espiritual y al sacrificio de individuos sensibles con buenos sentimientos, conscientes de un simbolismo de vanagloria inaplicable en el nombre de que no hay remedio porque es la única compañía de teléfonos en el pueblo. El propósito de este libro no es dar esperanza a aquellos para quienes el peso del mundo se ha multiplicado. El propósito de este libro es registrar y transmitir de manera utilizable verdades, tecnología e información a individuos adultos e inteligentes como una guía en su propia integración religiosa, en su desarrollo personal y en su servicio y desempeño propios. El derecho a la integración religiosa y al desempeño y servicio propios está garantizado como un derecho individual bajo la Declaración de Derechos en la Constitución de los Estados Unidos. Manguera se formaría una bola desordenada de agua, suspendida en el aire. Llamemos a la manguera a la fuerza que el preaclarado utilizó para ejecutar su meta. Llamemos B a la manguera de la fuerza opuesta de las otras dinámicas que se oponen a la meta. Donde esas dos fuerzas chocan, perpetuamente es creada una masa mental. Esta es la imagen de cualquier problema, fuerza oponiéndose a fuerza con una masa resultante. 5. Grupismo, sustantivo la tendencia a acatar el pensamiento y comportamiento general de un grupo. 6. George Bernard Shaw dijo que aquellos que pueden hacer cosas las hacen, aquellos que no las pueden hacer, dan clases. Excalibur Revisited Jeffrey C. Filbert. 17. El credo de la Iglesia de Cienciología establece: nosotros en la Iglesia creemos que todos los hombres de cualquier raza, color y credo fueron creados con iguales derechos. Que todos los hombres tienen derechos inalienables con respecto a su propia práctica y desempeño religioso. Que todos los hombres tienen derechos inalienables en sus propias vidas. Que todos los hombres tienen derechos inalienables para su propia cordura. Que todos los hombres tienen derechos inalienables para su propia defensa. Que todos los hombres tienen derechos inalienables para concebir, escoger, ayudar y mantener sus propias organizaciones, iglesias y gobiernos. Que todos los hombres tienen derechos inalienables para pensar libremente, hablar libremente y escribir libremente sus propias opiniones, y para proferir, rebatir o escribir las opiniones de otros.
Que todos los hombres tienen derechos inalienables para la creación de su propia especie. Que las almas de los hombres tienen los derechos de los hombres. Y que ninguna agencia con excepción de Dios, tiene el poder para suspender o segregar esos derechos, abierta o encubiertamente. Y en la Iglesia de Cienciología creemos que las leyes de Dios prohíben al hombre destruir a su propia especie, destruir la cordura de otros y destruir o esclavizar el alma de otros. En cuanto a que las más altas leyes vigentes y la doctrina de la Iglesia de Cienciología no solo permiten, sino que garantizan libres derechos para pensar, publicar, integrar y prestar servicio religioso de manera fiel, por este medio yo ejerzo esos derechos de una manera muy limitada. En el improbable caso de que individuos irrazonables de alguna de las burocracias arriba citadas consideren que esos derechos son puramente cosméticos debido a que consideren ofensivas las declaraciones aquí hechas, yo me inclinaría a responder complacientemente un centenar de veces. Desafortunadamente, salvajes, materialistas y fanáticos solo entienden eso. El material contenido en este libro es la divulgación mínima absoluta necesaria para transmitir una verdad religiosa, completa y viable. Excalibur Revisited Jeffrey C. Filbert. 18. Excalibur Revisited Jeffrey C. Filbert. 19. Prólogo. Una autoridad no es un concepto que me preocupe, ya que esa persona podría efectivamente ser una autoridad en un área y eso no sería de utilidad si nadie la aceptara como tal. Autoridad es un punto de vista muy dentro del juego y probablemente muy destructivo en relación al desarrollo natural de otros creando su propio conocimiento, porque estos terminan aprendiendo de la autoridad en lugar de simplemente saber. Al poseer el conocimiento de la autoridad en lugar del propio, la gente termina siendo poseída por la autoridad y entonces no pueden usar o aplicar el conocimiento apropiado de otros en más del 5% de su habilidad. Si la gente fuera a crear su conocimiento podría usarlo y aplicarlo. Lo que L. Ron Hubbard ha hecho para sí mismo y para otros, adicionalmente a la fuente del material que ha publicado, se define en este párrafo. Desafortunadamente la educación y el pensamiento de la gente están muy orientados a la autoridad, así que solo me referiré brevemente al asunto. Una autoridad real sería una que puede operar en un área, esto es, que produce resultados. Existen autoridades falsas y autoridades reales. La clave consiste en cuál realmente puede dar resultados. Probablemente. Cada persona es la autoridad final con base en su propia experiencia personal. Yo he asesorado a más de una docena de individuos hasta estados de experiencia personal, objetiva y subjetiva, mucho más allá de cualquier cosa mencionada en este o en otro libro. Nadie más ha hecho esto. En cuanto al tema de cienciología, fui entrenado y certificado en todos los cursos disponibles. En dicho tema, semestralmente entre 1964 y 1975 serví como pastor, capellán, ministro en los servicios dominicales, consejero y auditor 7. Ejercí varias posiciones técnicas y ejecutivas, tales como director de revisión de caso 8 en St. Hill y secretario ejecutivo público en Washington, D.C. En cuanto a procesamiento permitido, recibí todo el asesoramiento disponible. En auditación 9. Personal, recibí todos los procesos de todas las cintas, libros y boletines e incluso algunos materiales de la biblioteca privada de Hubbard.
Por lo que sé, nadie más hizo eso. En lo que respecta a estudio personal abarqué todo el material publicado, copyrighted, y algunas cintas no registradas, uncopyrighted, además de boletines y material de varios archivos asegurados, antes de que se quemaran los archivos maestros. Había 4,5 pies de boletines técnicos y 13 pies de cartas de política. Cerca de 1,5 pies quedan en los volúmenes técnicos, rojos, y en los volúmenes de política, verdes, sobreviviendo menos de la mitad de cada uno. Por lo que sé, nadie ha hecho un estudio similar. En el campo de la aplicación ejecutiva, menos de una docena de personas han elevado la producción 30 veces en 30 días. Así que como estudiante, miembro del staff, ejecutivo y practicante, no existe nadie vivo que haya logrado un desempeño y experiencia personal comparables. De hecho, el número de 7 auditor, 1. Uno que escucha y computa, un practicante de cienciología. 8 caso, la manera en que un ser humano reacciona ante el medio ambiente debido a sus aberraciones. La suma total de carga pasada por alto. 9 auditación, 1. La aplicación de procesos de cienciología a alguien por un auditor entrenado. Auditor, 1. Uno que escucha y computa, un practicante de cienciología. Excalibur Revisited Jeffrey C. Filbert. 20. Personas que han hecho más de 10,000 horas de auditación, asesoría, son muy pocas, menos de 2 docenas. En resumen, hablando de autoridad, yo quizá poseo credenciales adecuadas para hablar del tema. La verdadera estadística de las iglesias de cienciología consistía en cuántos auditores de campo practicando operaban en su área, una de las cartas de política quemadas. En 1970 se hizo aparente que debido a mi posición y responsabilidades para ayudar a la humanidad y a individuos, yo solo obtenía resultados fácilmente y en fines de semana, mayores a los obtenidos por todas las iglesias combinadas. Esa autoridad y desempeño se han mantenido inmaculados a pesar de tanta tontería y sería de mal gusto detallarlos aquí. Me gustaría tengan en cuenta mis acciones anteriores, entrenamiento y experiencia en contra de cualquier consideración. El que yo hable con autoridad, o sea, el que yo hable de la verdad. Depende enteramente de ti el lector. Tú ya sabes la verdad, no estás justamente a punto de lograr una habilidad para conseguirla. Cualquier perro sabe la verdad. Es una mercancía reconocible. La autoridad no es algo material, relevante o importante, excepto para aquellos que creen en tales cosas. En la mayoría de los casos, autoridad es un elemento de uno de los cultos prominentes en la respetabilidad de nuestro país. En tanto que el arte se quitó como una función necesaria para el diseño de la cultura del futuro y se reemplazó con el apuntalamiento institucional de aceptar las paradojas enloquecedoras de la modernidad, igualmente la legitimidad fue reemplazada hace 100 años con la respetabilidad. Si no estás consciente de o aceptas este fraude, te sugeriría que vayas a la biblioteca de una universidad y tomes un texto autorizado sobre la historia del pensamiento de América 1865. 1965. Ahí podrás aprender acerca del vals El Danubio Azul de Strauss, de los automóviles Buick, del pollo frito después de misa y del resto de estratagemas de esta cultura y educación cuidadosamente importadas, 80% de la cual vino de Alemania. El afroamericano es una
manifestación verdadera de todo lo que es este país, ellos no tuvieron esa exposición. Alemana. Yo preferiría que aclararas esta idea de un texto autorizado y no de mí. No quisiera la responsabilidad de tomarte mientras leemos el Reader's Digest, intentando disuadirte de lo que erróneamente has considerado gratos conocimientos. Hay un número de razones, la mayoría de las cuales son personales, las cuales me han llevado a mi lectura de los registros acásicos y a escribir este libro. Si eres valiente, paciente y lo suficientemente tenaz para soportar la lectura completa de este libro, mis razones personales te serán obvias y pasarán a ser razones personales para ti mismo. Incluso muy probablemente será obvio el por qué este libro terminó en tus manos, independientemente de las circunstancias que condujeron a ese evento. La vida brilla benévolamente cuando se reúnen las partes, solo la muerte y la ignorancia pueden ser crueles. Si tú no encuentras aquí tus propias verdades, entonces yo podría sospechar que tu lectura fue una más de las cadenas interminables de los ejemplos históricos. Excalibur Revisited, Jeffrey C. Filbert. 21. De mala duplicación. A menudo una persona al contemplar la verdad percibe erróneamente partes en lugar de la totalidad, y al hacerlo así se esclaviza a sí misma a la mente de otros. Todo mi propósito es hacer disponible de una manera concisa, clara y utilizable, toda la verdad relevante que la gente no conoce y que le haría mucho bien en conocer. Aceptar la miseria como algo normal y la comprensión como anormal es una aberración muy difundida. Esa al menos es la manera equivocada de vivir. La promesa histórica y tradicional de que uno puede superar la estupidez cobarde y llegar hasta un estado elevado de conciencia y existencia al entender ciertas reglas, ha sido rechazada en tiempos recientes por considerarse una promesa irrealizable. Ha habido tanta traición a la confianza en esta línea, que la misma religión ha venido a considerarse un fiel propósito de manipulación, evasión y confusión. El que la ciencia, como religión, o la religión no funcionaron o estaban incompletas o fueron confusas, parecen ser las objeciones más comunes y superficiales para cualquier forma de creencia. Yo espero que este libro termine con esas objeciones. Si esas fueran objeciones válidas, entonces solamente este libro, y su aplicación, darían vida de nuevo al hombre y a la religión, bien y en armonía, no a la religión organizada. La objeción fundamental en la asimilación y aplicación del conocimiento puede no ser su actual indisponibilidad, de manera integral y digerible. La objeción real podría ser la condición del individuo, en otras palabras, cobardía, somnolencia, flojera, adicción a las drogas, actitudes fijas, inmadurez, degradación, ignorancia, analfabetismo, fatalismo, inconsciencia, egoísmo, avaricia, irresponsabilidad, enfermedad física, enfermedad mental, enfermedad espiritual, sentimentalismo, materialismo, mentalismo, culto al cuerpo, insanidad, adicción a malas ideas, bajo nivel de aceptación, baja autoestima, reconocimiento deficiente de los demás, creencias, identificación con roles, identificación con cuerpos, asociación con la suciedad, contaminación del espacio individual o cualquiera de los otros. Finos caracteres normales e innatos que los individuos han adoptado como líneas de participación social. Las sociedades no solo tienen el mal hábito de destruir la existencia de los individuos,
sino también los recuerdos de que la gente siempre existió en el pasado. Existen otras dos objeciones para poseer la verdad. 1. La percepción oculta de que el individuo está en lo correcto y todos los demás están locos. 2. La percepción oculta de que el individuo está loco y todos los demás están en lo correcto. Ambas ideas son totalmente ilógicas y falsas. Afortunadamente no he conocido más de un hombre en 10.000 que no creyera firmemente en uno de esos dos simplismos. Quizá todos estamos cuerdos y locos, lo que es y no es un principio. Las ramificaciones de esa posibilidad son incómodas en la contemplación de futuros, de modo que ustedes raramente encontrarán el concepto sugerido en círculos y escrituras filosóficas. Excalibur Revisited, Jeffrey C. Filbert. 22. Uno puede conseguir el estado de miseria manteniéndose alejado de la verdad, y así vivir y crecer y así buscar la libertad, la predecibilidad, el logro y la felicidad. En este libro revisaremos las maneras y medios para borrar las barreras en el camino, incluyendo los aproximadamente 30 estados prevalecientes mencionados arriba, como las verdaderas objeciones a la verdad. Probablemente no soy un buen o mal escritor, ni este es un libro bueno o malo. Si estás de acuerdo con todo, con algo o con nada de este libro, bien, bienvenido seas. Tus aprobaciones, tus críticas, preferencias, sentimientos y sugerencias son parte de tu autodescubrimiento y probablemente estás lejos de esas 30 cosas mencionadas antes. El libro cubre la total erradicación de las objeciones, de todas las 30, que han mantenido lejos a la gente que quiere ser libre y vivir verdaderamente. Si has tenido el valor de leer hasta aquí, también podrías ser capaz de leer todo el libro. No te recomendaría leer una parte de este en aras del llamado bienestar propio. Si lo lees totalmente, habrás viajado a través de un océano de entendidos y malentendidos y habrás sobrevivido a las tormentas que te han instalado tus esclavizadores, y probablemente regresarás a este momento de momentos y habrá cambiado lo que consideras ser tú mismo. No fue mi idea escribir este recuento de la verdad. Decidí hacerlo, pero no fue mi idea. Sin renuencia me he liberado de este privilegiado servicio. Así que el escribir todo esto, quizá por la L0,000 vez, no es una obra de amor, es un seguimiento retrospectivo dentro de la historia de cada uno de ustedes, de cómo uno de ustedes logró la libertad.